Y ahora vamos a seguir hablando sobre el tema de los combustibles. Este aumento, bueno, vamos a consultar los motivos. Se entiende que por la suba internacional del petróleo. Pedro Yorbandi está en contacto con nosotros, representante de la Cámara de Expendedores de Combustible. ¿Cómo le va, Yorbandi? Muchas gracias por atendernos. Buen día, gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, ¿tiene que ver con esto? ¿Con el aumento del petróleo? ¿Con la disparada que ha dado el crudo? Sí, es correcto. La información que vos estás dando es correcta. Lamentablemente hay una disparada a nivel internacional, pero no solamente de los commodities energéticos. Permitidme decírtelo también, que hay una disparada en general de casi todos los commodities, el agrícola, el minero, todo prácticamente con esta tensión que hay de guerra, se han disparado. Y lamentablemente en Argentina agravada porque desde el mes de mayo del año 2021 prácticamente se ha congelado virtualmente el precio de los combustibles, no se han dado aumentos. Hemos tenido una inflación anual, dicha no por mí, dicha por INDEC Nacional, de arriba del 50% de inflación a nivel país, y el precio de los combustibles ha estado retrasado, no se ha actualizado, con lo cual ese agravante más de la guerra y la disparada de los precios internacionales hace que la actividad hoy por hoy sea inviable en la República Argentina. ¿Cómo es eso de que es inviable la actividad? Cuéntenos. Y porque los márgenes de ganancia que le va quedando al estacionero prácticamente hoy no están cubriendo los costos. Hemos tenido una inflación del 50% en el año 2021, esto no ha sido reflejado ni con mayor bonificación ni en el ingreso de los estacioneros, y nosotros hemos actualizado nuestra estructura de costos como los márgenes de inflacionarios lo han determinado, prácticamente todo el 50%, todo lo que es costos, reparación, sueldos, salarios, todas las paritarias que se han cerrado todo arriba del 50%. Entonces, lamentablemente, si nosotros no podemos actualizar nuestros ingresos, es imposible mantener la actividad. Febrero hubo un aumento por otro motivo, ahora se da ¿aún así siguen retrasados? Sí, totalmente. Mira, solamente para para ponerte en el número, las diferencias de que las petroleras están hablando de diferencia de costo al barril local que se viene destilando en la República Argentina al 28 de febrero de este año, estaban hablando de un 40% de diferencia en el precio de los combustibles en la República Argentina. Y a eso vos tenés que también sumarle con una pregunta: ¿qué va a hacer el gobierno nacional con respecto a los impuestos, tanto del ITC, impuestos a la transferencia del combustible, como del IDC, que no están siendo aplicados, que ya están determinados, pero que no han sido aplicados todavía en aumento de impuestos a los combustibles y han sido derogados por decreto del presidente para el 1 de junio. Eso también es una incógnita que nosotros tenemos que va a pasar, pero bueno, lamentablemente se va sumando los problemas, los costos de la República Argentina, vía inflación, más ahora vía estos aumentos de precios. Recordemos también, por darte más números, yo te hablo con números directamente, que en mayo del año 2021, cuando virtualmente se congeló el precio de los combustibles, estaba en 98 pesos el dólar oficial, Banco Nación República Argentina, y siempre hablando de dólar oficial. Sí. Hoy prácticamente 114, 115 pesos. Estos mayores costos indefectiblemente van a terminar yendo al precio. Pedro, se lo pregunto porque, a ver, es la consulta que hace la gente y que nos hacen a nosotros también. Cuando brindamos esta explicación, subió el petróleo a nivel internacional, suben los commodities, como usted decía, la gente nos pregunta, pero en algún momento el barril del petróleo estuvo hasta con subsidios por el barril criollo, estaba por debajo, estaba en valores negativos a nivel internacional, y sin embargo la nafta nunca bajó. Sí, es correcto lo que planteaban. Eso no fue un periodo muy largo, fue el periodo del inicio de la pandemia, yo te lo recuerdo, el barril internacional llegó a $20 el barril, y esto fue estrictamente dado por el tema del parate mundial que hubo en el mes de marzo, abril y mayo del año 2020. Este problema no era un problema de las petroleras. Permitime hacerte una aclaración técnica que entiendo que la gente no lo sepa o no lo comprenda. Este problema del precio del barril era para los productores de petróleo, no para las petroleras. Al contrario, vos le das petróleo más barato a las petroleras, pueden bajar el precio y pueden destilar mucho más. Ese no es el problema. Bueno, acá el problema era que, permitime, yo te explico en un minuto la situación.
En ese momento, todas las exploradoras, o sea, todas las que extraen petróleo en el sur del país, los productores, Vaca Muerta, todo el Golfo de San Jorge, los que estaban sacando petróleo, en ese nivel de precio del petróleo prácticamente paraban toda su actividad, todas paraban su actividad. Entonces se llegó a un acuerdo entre el gobierno nacional, productoras de petróleo y las petroleras, para que las petroleras paguen más caro el precio del petróleo, escucha bien lo que te digo, más caro el precio del petróleo en defensa del productor del sur del país que estaba extrayendo petróleo, que a $20 prácticamente era inviable la actividad. O sea que no es un problema de que las petroleras compraban a 20 y seguían vendiendo al mismo precio. Por eso, por ahí yo entiendo a la gente que ve los números y no los comprende, no los entiende, y tampoco tiene obligación de saberlo, pero así fue realmente. Bueno, también hay que ser claros, ¿no? Hay una presión, hay un lobby petrolero muy fuerte, que hasta que involucra a gobernadores, provincias, las petroleras, las refinerías, digamos, es un lobby muy importante porque hubo un barril criollo que estuvo subsidiado por todos los argentinos también. El barril criollo subsidiado a 45 pesos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y tan es así lo que vos dices, que justamente el lobby más fuerte lo hicieron los gobernadores de las provincias petroleras. Exacto. Es correcto, tu explicación es correctísima. O sea, la rentabilidad para las provincias petroleras del ingreso por la exportación del crudo de su provincia, ejemplo de Santa Cruz o Neuquén, es la misma rentabilidad que las provincias del centro del país con el tema del sorgo, la soja o el maíz, con los productos agrícolas. Exactamente. Pedro, tu razonamiento es impecable. La última, que tiene que ver con un seguimiento que hacemos desde aquí, desde Telediario Federal, lo hemos remarcado, sigue sin esa corrección de las asimetrías en el precio del combustible, vuelve a aumentar y bueno, quedan cada vez más en evidencia, ¿no?, los valores en el interior del país con respecto, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires. Es totalmente correcto, y te agradezco que me hagas esta pregunta, porque mira lo que pasó ayer. En el aumento del precio de los combustibles ayer, la información de los medios nacionales, todos los medios nacionales, para no nombrar uno, todos los medios nacionales, todos los diarios de tirada nacional informaban entre una suba del 9,5 al 11%. Esa suba se produjo el impacto porcentualmente solamente en Cava y Amba, o sea, Capital Federal y Amba a la vuelta. En el interior del país fue entre el 11 y el 13%, y nadie lo reflejó. Y te digo más, yo como secretario de la Confederación SECHA me llegan todos los informes, y tengo informes en la provincia del Chaco, en el interior de la provincia del Chaco, que hay petroleras que han subido hasta el 14%, y eso tampoco fue reflejado por ningún medio nacional. Los medios nacionales informaron solo y exclusivamente el aumento que se producía en Capital Federal, en Cava y Amba, pero no en el interior del país. Y sin embargo, en el interior, en todo el país, el aumento promedio fue entre el 11 y el 13%. Muchísimas gracias. Esa es la intención, de reflejar lo que sucede también en las provincias con una mirada íntegra y federal de lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias, Pedro, como siempre. No, por favor, el agradecido soy yo en nombre de la Confederación SECHA, que es la confederación que aglutina a todas las cámaras y federaciones a lo largo y lo ancho de la República Argentina. Un agradecimiento a vos, y permitidme en vos saludar a los chicos y a las chicas de producción que siempre y tan gentilmente se comunican con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, la situación que le estábamos narrando hace instantes nada más. El aumento de combustible, encima no solamente que no se achican esas simetrías, sino que en este último aumento aumentó 1 o 2 puntos porcentuales más en el interior del país que lo que se refleja en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Así estamos, cuando hablamos de federalismo, cuando decimos que somos un país federal, y fundamentalmente cuando lo pronuncian en los discursos, hay que reflejarlo. Los combustibles reflejan una vez más una mirada centralista de la República Argentina.